quiere decir la palabra abacuá? Aba, primero, cuá, residente. Viene del EFI. Los cuá son los primeros colonizadores del viejo Calabar. Por eso, abacuá. No es en Nigeria y Camerún, por ejemplo, no existe abacuá como expresión religiosa, socio-religiosa. Existen las sociedades de las cuales desciende el abacuá. Pero abacuá es una palabra que significa primero residente, que son los cuá. Residentes, cuá. ¿Y de dónde provienen los cuá exactos de esa área también? Sí, son los cuá se le llaman cuá. Llegan Coy, es un grupo étnico, como los Efí, como los Efo, los llegan con su lengua, con sus tradiciones, con su cultura, y se dice que vienen de la cuenca del Congo, okay. Una migración de alrededor de 200, y llegan a... ¿Habría alguna razón en la que, por ejemplo, los cuá sean predominantes, étnicamente predominantes, en los grupos que vinieron a Cuba, por la que esta aplicación de la sociedad ECPE en Cuba asume el nombre de abacuá? Es muy discutido porque ahora mismo yo estoy en un trabajo con Douglas Reyes, un investigador que vive en Palma de Mallorca, es cubano. Él trabaja mucho la lengua. Tenemos un texto que se llama Entre lenguas y lenguas. Lenguas por la distancia y lengua por... y entonces encontramos que hay mucha más presencia de himnos que se reconocen muy poco dentro de la sociedad abacuá hoy día, pero todo parece indicar que fueron más los himnos por preponderancia, incluso por el nombre, por el título de los cabildos carabalí, había más que Coy o Cuá, inclusive más que Fi. Pero lo que ha sido la tradición, lo que ha traído es el EFI, claro, porque el EFI era la lengua franca en esa zona del Calabar, lo sigue siendo hoy. Entonces una imposición de los EFI, el cabildo carabalí brícamo, Apacafi, el nombre de donde sale abacuá, lo cual no quiere decir que fueran EFI todos. De hecho, EFI Quebuto, que es la primera entidad abacuá en Cuba, puede producir entidades por EFI, por EFO y por ORU, porque indiscutiblemente en el cabildo de Pocofí estaban cabalíes EFI, EFO y ORU. Y llegaban seguro, cuá. Entonces le ponen el nombre porque estos carabalí están muy recelosos como Rafael Martínez Furé habla muy claro, ¿no? Sobre lo recelosos que eran sus antecesores para transmitir el conocimiento. Y no eran solo los carabalí, esto sucedía con los yoruba, con los bastúes. Entonces, te dan cierta participación, pero no dentro de los cabildos. Ustedes crean su sociedad y entonces les ponen un nombre que a lo mejor no tiene que ver con ellos. Bueno, hay una dinámica que ocurrió en Europa con la expansión gótica, que en realidad los pueblos era solo a nivel de élite, los pueblos permanecían siendo originarios. Y entonces, si vemos en la región de Calabar en la que ocurre esto, lo que ocurre es una expansión EFI, que es naturalmente de la élite, EFI sobre una población ibibi. Exacto. Y ibibio, hay de todo. Y allá, definitivamente, los EFI también, EFI significa profesores. O sea, los EFI se imponen. Por eso las ciudades EFI son más numerosas, ciudades urbanas, pero ciudades EFI, o sea, comunidades, para llamarle de alguna manera más rigurosa, son más numerosas que las del resto. Pero los EFI llegaban y donde quiera plantaban y se quedaban algunos y los otros seguían mirando. Y entonces uno encuentra que hay un grupo de ciudades EFI. Pero además, gracias a los EFI, se expande EPE, que es el ECUE para nosotros. Se expande EPE
en toda la región, porque inicialmente no era ni siquiera en Nigeria, era en el Camerún, en la región de Tacodé, que es Usagaré para nosotros, y eso está en el distrito de Ndian, en el Camerún, y estaba ahí, y gracias a los FI se expandió y llegó a los aros, que ya son Ibos, que es ya más la región occidental del país. Sí. Una pregunta. Si el mito es sobre Ecue, ¿por qué retiene la connotación de Ecpe, que es el leopardo? Si Ecue es el pez. Es decir, ¿cuál es? No, Ecue no es el pez. Ecue es el fundamento que representa al pez, pero no es el pez. Esto tiene su explicación también. En correspondencia con los movimientos grupales, se da un culto a determinada solatría. Los grupos más cercanos a ríos y a costas adoran al pez, o al cocodrilo, o al majá. Los grupos de medio interior pueden adorar lo mismo del elefante, que el pájaro, que un grillo. Eso depende del lugar, y eso se da mucho en esas sociedades de EPE. EPE se impone, pero adquiere diferentes nombres. Yo estoy diciendo que EPE como grupo genérico que se conoce en todas esas sociedades, pero entre los valores, por ejemplo, que los valores son los hermanos Efú. Efú son los Efú para nosotros, porque los valores reconocen que los Efú son sus parientes, lo que son los que viven en Nigeria. Okay. ¿Va entendiendo más o menos? Entonces, para los valores, la sociedad es Matamú, no es EPE. Sí, es la sociedad EPE, pero tiene un nombre, es Matamú. Y entonces sí es un pez. Con la cabeza se la dieron a la mujer, y era el culto de Butamu, y ellos se quedaron con el resto del cuerpo, y es el culto a Matamú. Esto mitológicamente tiene sus explicaciones, que entonces habría que desmembrar el origen del mito, y te vas dando cuenta que es un culto matriarcal o matrilineal, porque la actividad pesquera la desarrollaban las mujeres, ni siquiera los hombres. Y hay un tránsito del matriarcado al patriarcado que impone un nuevo culto. Y este patriarcado entonces impone el culto del leopardo, con los Efí. Okay. Pero antes hay el culto de Enden, de mujeres también. Por eso el Demefí, el Demefo, Enden es espíritu. De hecho, Irene es Iden, que es plural de Enden, es espíritu. Okay. Entonces, va cambiando de nombre en dependencia del lugar. En la región de Ndonjoré está el culto en Ndonjoré, que no se llama Epe. Cuando genéticamente sí, nosotros tenemos Epe, pero no quiere decir que se llame Epe. Epe es uno de los títulos, de los nombres. Ok, me parece bien. En principio, para ser evacuado o tener determinada dignidad dentro de la secta evacuada, no había que ser religioso, pero después de cierta época ya sí fue necesario que, por ejemplo, para hacer coñongo, creo, tenía que ser palero. ¿Saben en qué momento ocurre eso? No necesariamente. Mira, Abacua surge como una institución de surgimiento religioso mutualista, es decir, tiene un componente religioso porque es una religión en sí misma, y además es una sociedad, a diferencia del complejo de Ochifá, a diferencia del Palomonte, a diferencia de Arará, que son puramente expresiones religiosas. En el caso de Abacua es socio-religiosa, porque es social y religiosa. ¿Qué sucede?
que en el siglo XIX, como eran descendientes de carabalíes, la inmensa mayoría, había un sacerdote que hacía la función de botánico, de médico, de alquimista, que es Edna Sacó. De hecho, en el mito fundacional, Edna Sacó, el creador de la sociedad de Tabacuá. Él no jura en el primer barroco, o sea, en la primera entidad, pero él es el creador. Él es quien le da las plazas a cada uno. A él no le hacía falta, porque él además trabaja con su mañón gumpario o su crícola. Eso el mañón gumpario es como la cazuela que usan los congos, no necesariamente es la misma cazuela conga, y o un tarro con el cual trabajaba. Es decir, las consultas a los carabalíes se las hacían de Sacó. ¿Qué sucede? Con el mestizaje nacional, natural también, un proceso de mestizaje, se empiezan a iniciar otras personas negras que no necesariamente son descendientes de carabalíes directos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del periodo de la esclavitud, donde quizás tú eras hijo de carabalí, pero al mismo tiempo eras hijo de yoruba. Porque tu mamá podía ser yoruba, pero tu padre carabalí, en el barracón, o en la propia ciudad, porque estos son fenómenos urbanos. Sí, interactúan los negros de distintas etnias. Esto es una descendencia criolla y Abacuá de que surge, pues criolla. Ok, quiere decir que en este momento no es necesario que sea religioso para tener una dignidad dentro de la secta Abacuá. Dentro de la sociedad, vamos a ir puliendo términos. Secta es muy utilizado peyorativamente, entonces, para ir ya depurando de entrada, no necesariamente hay que ser religioso confeso. De hecho, yo no lo soy, yo soy materialista dialéctico, curiosamente, y soy acuñón de un juego de Abacuá. Sin embargo, aunque no sea religioso confeso, de todas formas hay creencias en determinados aspectos trascendentes de lo real, mágico, trascendente. La entidad para sobrevivir es a partir del mito de Sicán y la creencia en lo sobrenatural, en los ancestros. Entonces es un culto a los ancestros. Que yo crea o no son. Pero la entidad misma se convierte en un ente religioso, tú no lo seas. Ya a la vez que tú eres partícipe de ello, estás compartiendo un ritual religioso. Ok, pero tú eres materialista histórico, me dijiste. Dialéctico. Soy poco. Ok. Tú sabes que... pero es un caso, ¿Cómo? Pero un caso muy particular mío. Yo llevo a Abacuá por estudio, no llevo por una herencia familiar que es como tampoco por la rutina del barrio, que también muchos llevan porque por un problema de empatía. La empatía viene porque yo vivo aquí en Centro Habana, La Victoria, y cerca del cerro. Muchos amigos míos eran Abacuá, que vivían ahí, que eran Izumefo, pero ni siquiera yo me inclinaba por ello. Por eso me inicio más tarde. Yo me licencio en periodismo en el 92, con una tesis que se llamaba La Sociedad Abacuá y su interpretación en la actualidad. Después hice una maestría en comunicación, que fue la mención periodismo, porque lo que soy de formación periodista. La Sociedad Abacuá y su influencia en el arte. Mi pregunta va a ir en este momento dirigida a este punto exactamente. El tipo de creencias que maneja los rituales Abacuá no son mágicos religiosos. Son mágicos religiosos. Tú te inicias, te acercas así. Entonces no van en contradicción con los preceptos del materialismo histórico. Bueno, pudiera ser, pero tampoco el materialismo dialéctico es tan absoluto como las interpretaciones que le dimos nosotros luego
que lo que convertimos el materialismo en un ateísmo científico. El materialismo no necesariamente es ateísta. El ateísmo es una posición de los materialistas radicales. Okay. No sé si me estoy explicando. Sí, te hace entender. Ahora, hay materialistas, de hecho, siempre lo hubo. Cuando se estudia la tesis de Feuerbach, para llegar al materialismo dialéctico de Marx, él decía que lo único que hizo fue poner al derecho la teoría materialista de Feuerbach, porque era un materialismo más cercano al idealismo, estaba más cercano al materialismo de Feuerbach con el idealismo hegeliano que otros materialismos. Y luego convertimos el materialismo en una escuela como camisa de fuerza, que lo que hizo fue romper con los discursos por el propio extremismo marxista que asumimos en la propia Cuba. Eso es una realidad. Entonces, no necesariamente hay una contradicción. Hay un problema de enfoque, hay un problema de acercamiento, no por gusto. Hoy, desde el 93, después de las rectificaciones, se podía ser miembro del Partido Comunista de Cuba, que además asume la posición materialista de la historia, siendo religioso o no. Eso no fue por gusto. Hay un cambio en la perspectiva y un reconocimiento de que la posición incluso estatal fue muy dogmática, pero a su vez el materialismo dogmático. Sin embargo, tú me estás superponiendo dos posiciones que son funcionalmente distintas. Una es la posición política de partido, en la cual yo no me voy a meter, y otra es el presente filosófico. Porque, por ejemplo, yo en lo personal, por mis razones, que no hay por qué entrar a discutirlo, creo que la dialéctica, que el materialismo dialéctico es limitante, porque la dialéctica es limitante. Y es que precisamente la religión puede proveer formas de conocimiento al margen de la dialéctica histórica, de la tradición idealista en general. Pero bueno, tú provienes de la filosofía o de la ideología comunista. ¿Cómo te resuelves tú en eso? Yo tengo más un pensamiento filosófico que comunista propiamente dicho. Soy formado en una sociedad socialista. El comunismo es muy etéreo, es una utopía. No quiero desviarme a la cuestión política. Estoy interesado en tu propia evolución. La misma dialéctica te enseña que hay diferentes modos de acercarse al mundo. Que el religioso tiene una manera de acercarse a la verdad que lo único que es diferente, no contraria. A veces nos enquistamos o seguimos el conocimiento de la manera rígida que nos lo enseñaron, pero yo pienso que es hora. Y de hecho estamos cambiando. Muchos materialistas son hoy académicos formados por esta misma academia y están asumiendo y produciendo nuevos discursos que rompen con el estereotipo del materialismo encasillado, almidonado, para fortuna del discurso de hoy. Porque si no seguiríamos haciendo cazadera de brujas. Por ser religioso, eras un atrasado, eras un incivilizado, no tenías una producción. O sea, que puedes compartir cualquiera de las dos posturas o estar en el justo medio, que es donde yo me coloco. Yo no me considero un religioso consumado. ¿Tú no te consideras un religioso consumado? No, para nada. Pero estoy moviéndome en un terreno religioso que además, fíjate que no me he consagrado en más ninguna expresión, porque digo, las otras son mucho más religiosas. Su propio accionar, el sacerdocio de Ifá, la Ocha, el Pamonte, es un accionar mucho más religioso. En el caso, bueno, es el año entero tú no tienes vacantes,
El año entero tú estás cotizando, tú estás reuniéndote, son juntas administrativas. Tú estás colaborando con el ECOYO, haces derrames en dinero muchas veces para el ECOYO que está enfermo, que está preso. Eso es una actividad meramente social, ahí de religioso no hay nada. El acto religioso es solamente el día del plante, que sucede una vez al año o una vez cada 2 años o cada 3, hace 2 años y pico, van a ser que nosotros nos plantamos. Entonces, en ese momento, yo un poco que entiendo mi función, que en ese momento es religioso, aunque yo sea religioso, pero bueno, si decidí incorporarme a una institución, tengo que respetar también las normas. Voy a regresar al término de secta. Voy a regresar al término de secta, pero te voy a explicar por qué. Es decir, no lo vamos a tomar con la connotación peyorativa que siempre ha tenido, ¿no? Sino como una derivación especializada dentro de un marco religioso más grande. Sabemos, por ejemplo, que el cristianismo surgió como una secta judía dentro del judaísmo. Sí. Entonces, es la presencia de San Pablo. El cristianismo no es una secta. El cristianismo es una religión propiamente dicha. Sí. Que ya el cristianismo no es una secta. Fue una secta en sus inicios, el cristianismo primitivo, el cristianismo arcaico. Okay. Pero hoy el catolicismo no es una secta, el protestantismo no es una secta. No, déjame terminar de elaborarte la pregunta. Sí. Entonces, lo que da la dimensión autónoma al cristianismo es la presencia de San Pablo de Tarso, que viene de la diáspora judía y saca esta secta y la hace florecer como una religión en sí, dentro del mundo helénico. Yo me pregunto, ¿hay alguna probabilidad o algún elemento que permita a la sociedad abacuá tener un desarrollo similar en Cuba y desarrollarse como una religión autónoma? De hecho lo es. No es una posibilidad. De hecho lo es. Como lo es la OCHA. La OCHA no es la religión yoruba. La manera de hacer la OCHA y que se expanda hacia el mundo es de Cuba hacia afuera, ¿verdad? Sí. Porque la religión yoruba es un culto local. Son cultos locales. El que vive en Mayor tiene que hacerse Changó. Ahí todo el mundo vive el Changó. Y el que vive en el Sombo, ahí todo el mundo es Ochun. Pero aquí esta manera de coronación, esta manera de recibir los guerreros, esta manera de hacer es independiente de la religión yoruba. A ver que me dicen, no, yo practico la religión yoruba estando consagrado en Mocha. No, espérate. La religión yoruba que vaya. Lo mismo sucede con el Abacuá. El Abacuá es una religión de matriz africana, pero no es la religión de este. De hecho, tenemos gente, igual como te decía, pero de hecho, usted puede estar iniciado en EPE y cuando llega aquí tú no puedes ir a los como yo no puedo entrar de ellos, porque yo no estoy consagrado en el de ellos, ni ellos están consagrados en el mío. O sea que es una religión independiente, con todas las de la ley, con un lenguaje, con una tradición, con una mitología. Tú le preguntas a ellos, no conocen mexicano. Hay muchas cosas que son inventos cubanos, por tanto, ya nosotros nos separamos. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que precisamente lo que yo llamo el espectro, para mí, la religión lo que provee es un espectro hermenéutico de valor existencial. Las ideologías políticas pretenden hacer eso mismo, y de ahí la contradicción. Pero, en mi problema con la cultura cubana, es que este espectro hermenéutico está determinado por la interpretación occidental de la cultura negra. Entonces todos los negrófilos cubanos son blancos.